Willy. Willy. Buen día, Narciso. ¿Cómo estás, querido Willy? Y aquí estamos, Narciso, obviamente, velando las armas. ¿Ah, sí? Efectivamente, sí, señor. Sí es, efectivamente. ¿Cómo anda, Narciso? ¿Usted qué anda? ¿Todo tranquilo? Tenemos a un querido... Sí, todo bárbaro. Está preparando, me imagino que estará preparándose para la cena de Año Nuevo. Pero por supuesto. La cantidad de parientes que tendrá usted, Narciso. Imagínate, acá le alcancé... Cientos y cientos de... Le alcancé a María el pronóstico para el 24. ¿Ah, sí? Mañana lluviosa, tarde mejorando, noche buena. Qué cosa este Narciso. Impresionante. Bueno, me imagino que seguirá usted preocupado, bueno, por las alternativas de la discusión económica en la Argentina. Pero por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que estoy... ¿Usted ligó algo para algún subsidio? Nada. ¿Algún reparto de nada. Fondos del presupuesto, Narciso? De nada, querido Willy. ¿No hay ningún legislador que le responda a usted? Nadie. No tiene ninguna representación, me imagino. Así es. He traído a un querido amigo, ya más que amigo, es un familiar nuestro. Claro, casi alguien del equipo de así cada es, mañana, así me imagino. Es. Y sí, yo le dije a Narciso, busque a alguien que sea como de la familia, efectivamente. Me imagino. ¿No? Así es. ¿Y a quién ha conseguido traer a esta mañana? Al querido doctor Quique. El doctor Quique. El economista Enrique Seguach, pero con él teníamos que hablar, efectivamente. Sí, señor. Una gran noticia, gracias. Dele la orden nomás, Narciso. ¡Habla, doctor Quique! ¡Habla! Lo saludamos, al gran Enrique Seguach aquí con nosotros. Mirá. En cada mañana. Enrique, querido, te saludamos todos, Willy Cohen, ¿cómo andamos? Hola, buen día a todos. Un gusto saludarlos a mí también. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Bien, muy bien. Un beso a María, por supuesto. Un beso. Un saludo a Leandro, al doctor, a todos. Aquí estamos todos. Bien. Bueno, mi querido Enrique, señor, contanos un poquito, ¿qué crees que está pasando exactamente en estas horas, digamos? ¿Crees que estamos más cerca de medidas económicas más o menos razonables con la cuestión esta del Fondo Monetario o estamos dando vuelta siempre alrededor de lo mismo, digamos? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que lo que estamos dando vuelta alrededor de lo mismo, porque, a ver, en la medida que la Argentina no tiene el Estado argentino no tiene acceso al crédito, la única forma y vos seguís queriendo déficit, la única forma de financiar el déficit es como se ha financiado hasta ahora, con el Banco Central y con inflación. O sea que, y no creo que el acuerdo con el fondo abra el mercado de capitales voluntario para la Argentina por la forma en que se está negociando, por el problema político y porque no va a ser un acuerdo, o sea, si un acuerdo con la potencia que tuvo el acuerdo de 2018-2019 no logró abrir el mercado de capitales y si ni el canje de deuda logró abrir el mercado de capitales, me parece que este acuerdo con el fondo en este contexto político tampoco lo va a lograr, y si no abrís el mercado de capitales está siempre en el mismo lugar. O sea, insisto, definís un déficit fiscal que parece va a ser grande en términos de que no tenés financiamiento, y entonces al final recurrís al Banco Central, sea directamente porque el Banco Central le presta al Tesoro, sea indirectamente porque el Tesoro va a buscar plata al mercado y esa plata está en las LELIQs, entonces el Banco Central le libera a las LELIQs a los bancos para que le presten al Tesoro, a los inversores para que le presten al Tesoro, y eso también es emisión. Como te digo siempre, cuando está la economía cerrada, este es el juego de la silla. Para la música se sienta el Banco Central, para la música se sienta el Tesoro. Lo escuchaba a propósito de lo que está diciendo, lo escuchaba esta semana al amigo Carlitos Melconian hablando en el programa de Jorge Lanata, que él decía algo en alguna medida parecido a lo que estás diciendo, que en realidad cuando el gobierno se financia colocando deuda en pesos, la realidad que eso medio es una engaña pichanga, porque como hay tanta emisión monetaria y hay tantos pesos dando vuelta, y bueno, a la larga los bancos y digamos no saben ya más qué hacer con los pesos, entonces se lo terminan prestando también al gobierno, ¿no? Claro, porque el déficit, cuando el gobierno toma deuda en pesos, no es que lo guarda en un cajón,
sino que como tiene déficit lo gasta, y cuando lo gasta la plata esa vuelve a circular y vuelve a los bancos y vuelve a las delitos y vuelve al sistema. Es un circuito cerrado. Antes, ¿por qué decía el mercado de capitales abierto? Porque si vos tenés el mercado abierto voluntariamente, el gobierno puede colocar deuda en pesos. Si alguien dice, bueno, la verdad que me conviene hacer una operación en pesos, vendo dólares, o sea, traigo dólares de afuera, los vendo, el Banco Central emite ahí los pesos por comprar los dólares, tiene los dólares en la reserva y esos pesos son nuevos, digamos, para decirlo de alguna manera. Claro, como son pesos nuevos, digamos, agregan a la economía. Cuando son los mismos pesos que están dando vuelta, en realidad, otra vez, le sacas a uno para darle a otro. Digamos, esta idea que tiene esta idea que presenta el gobierno, que el déficit es el estímulo fiscal, que significa el déficit, ayuda a crecer a la economía, es falso, porque ayudaría en ese mecanismo que te acabo de decir, pero ahora le sacas a uno para darle a otro, simplemente redistribuís, le das a algunos sectores y le sacas a otros. En el agregado total estamos siempre en el mismo lugar. Ahora, y Argentina está en el mismo lugar hace rato, ¿no? Fíjate, a propósito de estar en el mismo lugar, este recuadrito que aparece hoy en la tapa de algún diario, y que a mí me parece, bueno, tal vez el dato más inquietante, no es que sea nuevo, pero muestra lo que nos pasa, ¿no? Cada vez en la Argentina hay más inquilinos y menos propietarios, ¿no? Y en los últimos 15 años, sobre todo en la capital, fíjate, no sobre todo, en la capital federal, donde se supone que está el mayor ingreso de los argentinos, en los últimos 15 años aumentó 7% la cantidad de gente que alquila. Y obviamente eso es la consecuencia de la falta de crédito, ¿no? Bueno, sí, yo ayer decía en una reunión de amigos, Argentina tiene Puerto Madero, tiene, digamos, voy a escenificar el Nordelta, pero bueno, toda la construcción que significa Nordelta, que vos ves Puerto Madero, Nordelta y todos esos emprendimientos, los ves en Miami, para poner un ejemplo, y eso es todo crédito. Lo ves en Argentina y es todo al contado. Claro. O sea, Argentina ha construido semejante evolución inmobiliaria, para usar un ejemplo nada más, al contado, sin crédito. Y obviamente en un país sin crédito, ¿a quién afecta más? A los sectores que no tienen poder de ahorro. Entonces, ¿cómo vive la clase media en el mundo desarrollado? Vive con crédito. Cuando vos le cortás el crédito, tiene que vivir del flujo, y el flujo no alcanza porque un salario, obviamente, por más ahorro que hagas, un salario no te permite comprar al contado un departamento o una casa o lo que fuera, y termina siendo inquilino. Pero encima, en un contexto en donde desalentás la oferta de inmuebles, con la ley de alquileres y con todas las cosas que hay alrededor de la construcción, que hace que tengas más demanda, menos oferta y siempre dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Enrique, ¿qué reflexión te merecen las novedades ayer en Estados Unidos, la Reserva Federal, que anunció que se acabó lo que se daba, digamos? Bueno, a ver, primero hay que entender que los bancos centrales el dinero que circula en el mundo es un dinero que circula por fe, como lo decimos siempre, es un dinero fiduciario, no tiene respaldo, digamos, físico, sino tiene el respaldo del prestigio de quien defiende el valor de la moneda, que es desde los gobiernos hasta los bancos centrales, presidente del Banco Central. La gran revolución que ha tenido la economía monetaria mundial, que terminó con la inflación, fue el gran prestigio que han tenido los bancos centrales para manejar expectativas. O sea, los bancos centrales manejan la tasa de inflación con expectativas, al punto tal que a un señor como Mario Draghi, que fue el presidente del Banco Central Europeo, usó 3 palabras para salvar al euro. Dijo, whatever it takes, sea lo que sea necesario, vamos a salvar al euro. Y como la gente le creyó, porque era un señor con mucho prestigio, en una entidad con mucho prestigio, lo logró. El problema que tenía la Reserva Federal en este tiempo con el aumento de la tasa de inflación en Estados Unidos, independientemente de la causa, si fue por los microchips en China, si fue por, por los containers, etcétera, es que no podía perder el prestigio y la capacidad de anclar expectativas, de que la gente le crea. Y la única forma que tiene un banco central de influir sobre las expectativas es decir, bueno, muchachos, independientemente de cuál sea la causa de la inflación, yo me voy a poner más duro, digamos, y un poco es la señal que mandó al mercado Jay Powell, ratificado, dicho sea de paso, por el presidente Biden, que alguien nombrado por Trump fue ratificado por Biden, y que hizo esto. Ahora, visto con ojos argentinos,
no es una buena noticia, porque otra vez el Banco Central de la Argentina, para ponerlo en términos coloquiales, es la Reserva Federal, porque nosotros tenemos dólares. Claro, ahí hay un tema, mirá, sí. Traes un tema interesante a propósito de lo que siempre dice Cristina. Viste que Cristina, ella misma dice, yo estoy obsesionada por esta cuestión de la Argentina bimonetaria, ¿no? Sí, que la Argentina tiene una economía bimonetaria. Yo creo que ahí está opinado eso, porque a mí me parece que la Argentina no tiene una economía bimonetaria, la Argentina tiene una economía unimonetaria, donde la moneda es el dólar, porque obviamente el peso hace muchos años que dejó de ser moneda en Argentina, ¿no? Exactamente, sí, de hecho circula el peso por una cuestión legal, es decir, porque la ley le obliga a alguien que recibe, que tiene que cobrar, a cobrar en pesos, pero si no estaría circulando directamente el dólar. Entonces, claramente, como esa es la moneda de la Argentina, cuando el Banco Central de tu moneda se pone más duro, es decir, va a subir la tasa de interés o quita liquidez, eso es mala noticia desde el punto de vista de los países que necesitan expandir su capacidad. Para Argentina de hoy no se va a notar directamente, porque Argentina otra vez no tiene acceso al crédito, pero se va a notar indirectamente, se va a notar en el efecto sobre los socios comerciales, Brasil por ejemplo, sobre el efecto de los precios de los commodities, que seguramente tendrá también su efecto, porque si fortalece el dólar, los commodities están nominados en dólares, entonces es como sube el precio del dólar, baja el precio, está más soja para esos mismos dólares, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a un par de años en donde el mundo benévolo, digamos, de la política monetaria empieza a cambiar. Yo creo que no va a ser un cambio drástico, porque también tiene detrás todavía el tema de la pandemia, el tema que no quiere afectar el valor de los activos en Estados Unidos, porque la gente ahorra en acciones, se ahorra en propiedades, digamos, pero el viento de cola, que era la tasa cero, empieza a pegar. Y el otro punto importante es que el riesgo país se mide contra la tasa de libre de riesgo. O sea, el riesgo país es una diferencia entre el riesgo argentino y el riesgo norteamericano. Cuando el riesgo norteamericano valía 0 o vale 0 y tu diferencia es 15, entonces tu tasa vale 15. Ahora, si el riesgo norteamericano empieza a valer, 2, va a ser 19, digamos, si se mantiene esa brecha. Entonces, todo este esquema internacional hay que prestarle mucha atención, porque, insisto, porque es el Banco Central de la Argentina y porque va a afectar los flujos de finanzas y de comercio mundial, ¿no? Bueno, estamos escuchando al querido Enrique Seguach, Qué grande, Quique, un abrazo muy grande, felicidades, porque como vos sabés, mañana inicio un largo y merecidísimo periodo de vacaciones. Claro, estarás que vivo Willy, un vivo bárbaro, sí. Estarás al comando, por supuesto, de Jorge Fernández Díaz, que es nuestro nuevo líder, nuestro nuevo gurú. Lo voy a vigilar, porque viste, aquí se le agarran esos ataques de depresión. Y a las 7 de la mañana nos vamos a cortar las venas, pero no, va a ser, vamos a darle un poquito más. Va a estar duro, No, va a ser correctamente, Qué grande. Hoy va a ser iniciado justamente en este programa el señor Fernández Díaz, con quien hablaremos largamente a partir de las 9:30. ¿Hoy se hace el traspaso de mando, Willy? Hoy empieza, es una ceremonia que va a durar 24 horas. Me imagino que lo hacen en Albertolandia todo, hay fiestas populares, Es feriado en Albertolandia. Obviamente, hay fiestas populares en todas las plazas del país, desde luego. Es en Belgrano, digamos, pero bueno, no voy a entrar en detalle. Creo que hay un acto en Belgrano donde vamos a participar justamente con Jorge Fernández Díaz. Hablo yo y cierra Fernández Díaz. Qué lindo, Sí, vienen de todas partes del país, Enrique. Bueno, descansa mucho y un abrazo y muchas felicidades, un beso a María y saludos. Gracias Enrique, cariños, un abrazo grande, gracias. Qué lindo. Ella que dice cómo cambió todo, ¿no? Antes el marido llegaba a la casa y preguntaba, querida, ¿qué comemos hoy? Hoy llega y pregunta, ¿qué comemos hoy? Antes había un vacío en el plato y ahora hay un plato vacío. Qué bárbaro.